Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiain. Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Santiago. Y bienvenidos a otro episodio de Sin Fandel Existencial. Hoy vamos a hablar de Dios. Uno de los temas más existenciales, tal vez, desde el principio de la humanidad. Se han escrito tantas cosas y directamente relacionado con el existencialismo. Pero, ¿existe Dios? Y si sí existe o no, ¿cuáles son sus explicaciones? Creo que es, pues sí, de las preguntas más existenciales también, porque Dios responde muchas de las preguntas existenciales, si es que Dios es tu respuesta, y la ausencia de Dios profundiza unas, pues todavía más existenciales, y más densas y oscuras. Entonces, empecemos por un viaje sobre nuestra creencia en Dios, porque, a ver, vivimos en este mundo, y en este mundo ganó una religión, y por eso es el año 2025, porque es el año 2025 después de que dicho hombre pereciera. Bueno, en este lado del mundo, pero en sí. este lado del mundo, bueno, sí, justo, pero El cristianismo y sus derivados ganó. Exacto. Y nosotros estamos pues aquí en México, entonces el catolicismo es the way to go. Y así Sí. es como crecimos. Bastante light, la verdad. Siento que no tuvimos una crianza como muy fuertemente religiosa tampoco. Pero hicimos la primera comunión, catecismo, bautismo. Yo hasta me confirmé por si en algún punto me caso por la iglesia. No va a pasar, saludos. Pero había que prevenir. Sí. ¿Y tú en qué momento dijiste, creo que esto no me está haciendo sentido? Pues, uy, disculpen el golpe. Me acuerdo que de mis primeras memorias religiosas es, o sea, yo estaba en kinder, literal kinder, porque me acuerdo mucho de mi infancia, mucho, de muy, muy chiquito, de verdad, yo sé, me acuerdo perfecto de kinder. Pero bueno, me acuerdo que en kinder, un día, le dije a mi mamá como, oye, ya llevamos varias noches sin rezar, tenemos que rezar porque Dios se va a enojar, o sea, de que girl. Y me dijo como, no, como que, no, Dios no se enoja. Y yo como, ¿what? Pero no, pero entonces, ¿cómo? O sea, como que me acuerdo de muy chiquito, no me quedaban claras las reglas. Porque a mí me habían dicho como, no, es que tienes que rezar porque Dios... Y no me acuerdo exactamente quién me dijo que Dios se iba a enojar si no rezabas, pero me imagino que de la escuela de algún lado lo saqué. Luego descubrí que mi kinder real fue del Opus Dei, entonces alguna enseñanza religiosa tuve, que no recuerdo bien. Pero bueno, me acuerdo mucho de eso y fue como, qué pedo. Y luego me acuerdo en primaria, o en el cambio justito, que descubrí que la religión era como... O sea, que no era un hecho. O sí, sea, era más bien una opinión. Ajá, o sea, como que la existencia de Dios no era lo mismo como la existencia de la Torre Eiffel. Ok. Y me acuerdo que fue como, ¿cómo? Fue como, sí, hay más religiones y hay más... Y yo como, pero entonces... ¿Cómo? Sí, de que O sea, me me acuerdo estás que fue una enseñando crisis. esto como, Ajá. o sea, me estás enseñando a escribir, a leer y Dios. Sí. Y como que están en la misma línea de, pues es real. O sea, Y es fue lo que una hay. crisis ontológica, pero como, o sea, la crisis no fue, entonces no existe, o sea, esa edad no fue eso. La crisis fue, pero entonces, o sea, yo tengo que, como que decidir esto. Y obviamente no lo articulé de esa manera en mis pensamientos, ni siquiera, pero me acuerdo que fue una crisis. Ok. Y luego de ahí, me acuerdo que los primeros años de primaria, pues de repente me hacía cuestionamientos como si sí existía, si me podía ver. Me acuerdo que me daba muchísimo conflicto que me pudiera ver todo el tiempo. Me Güey, daba así como sí. ansiedad, como, ay, me está viendo ahorita. ¿Sabes qué? Por dos. También me da muchísima como ansiedad y también que pudiera como leer mis pensamientos, escuchar Ajá. mis pensamientos, porque entonces yo decía, Sí. puta, pues todas las cosas que pienso, o sea, ya me Sí, fui sí, al sí. infierno. Justo me acuerdo que de muy chiquito pensaba mucho como, ay, perdón, Dios, ay, perdón por pensar estas cosas. Claro. Y jodido. Y luego más Sí. adelante, Y esto tú, ya... mi hermano es un estúpido, perdón Dios. Sí, sí, Perdón. sí, cosas así. Y mejor más adelante, o sea, esta conversación está interesante. Yo creo que fue tercero o cuarto de primaria, con mi mejor amigo en su casa del árbol. Hicimos pijamada en su casa del árbol. Tenía una casa del Tenía una árbol, casa qué del árbol. bonito. Y estábamos viendo una película del ratón de los dientes, pero como española cursed.
O sea, terrible, terrible De esas experiencia. que no debiste ver. No, justo de esas que no debimos ver, de esas que quitamos, porque nos estábamos disociando muy feo y fue como mejor quitémosla y la quitamos. Ujú. Y después del miedo nos metimos a la casa. Pero bueno, antes de meternos a la casa por el terror inducido por la animación española de 2004, hablamos y dijimos como, a ver, el ratón de los dientes no existe. Y él como, sí, obvio, o sea, Da. da. Todo esto inferido, no, nadie nos había dicho nada, pero fue como, a ver, o sea, no manches. Y yo lo había inferido porque era como, a ver, justo le doy el diente en la cajita y me llega el dinero y a veces viene con una nota que evidentemente tiene la letra de mi mamá. O sea, como que, ¿sabes? O sea, como que yo dije como, no, esto no creo que sea. Y luego dijimos como, no, a ver, ¿y los reyes? Y dije como, no, yo creo que los reyes tampoco. La neta, yo creo que los reyes son los papás. Pero Santa sí, Santa sin duda. Obvio. Y mi amigo como, sí, Santa, o sea, Si hay niños evidentemente. escuchándonos, ¿qué chingados Sí, hacen una aquí? disculpa. No, Evidentemente no, ¿qué hacen tenían... aquí? Bueno, sí, pues, no tenían por qué escucharnos. Pero bueno, y luego dijimos, ¿y Dios? Y los dos como, pues no sé, pero... O sea, mi mejor amigo dijo como, pero yo creo que sí, porque a ver, si Santa existe y existe la magia, pues también Dios. Y yo, sí, tienes razón. O sea, usamos a Santa Claus para justificar la existencia de Dios. Y lo Slay. que me parece en retrospectiva chistoso de esto es que en ese momento, sin entenderlo de esa manera, para Santa Claus teníamos evidencia empírica, que Claro. era que todos los 25 de diciembre despertábamos y habían regalos. Y había una relación directa con Santa Claus. Yo le escribía una carta que le llegaba, que Santa Claus leía y llegaba mi regalo. Entonces era como bastante irrefutable, ¿no? La evidencia estaba ahí de que, duh, Santa existe. Dios, no tanto, no tanto. Pero mira, si existía la magia, tenía que existir Si Dios. existe Santa, si me traen regalos, existe Dios. Fast forward, poco tiempo después, descubro que Santa no existe, que también no fue un descubrimiento explícito, fue más bien una inferencia. Y fue como, creo que no hay manera que esto exista. O sea, creo que el hecho de que mi mamá me pida que cheque si lo que le voy a pedir existe en Amazon es una señal Si rara. algo está Es una raro. señal rara. Y obviamente ya había escuchado los rumores de que tal vez sean los papás y así. Entonces yo dije como, no, a ver, no existe, no hay manera. Pero entonces, ¿qué hay de Dios? Ujú. Y genuinamente, las crisis llegaron al mismo tiempo. O sea, mi realización de que Santa no existía directamente disparó mi crisis de que Dios tampoco. Y entonces fue como, fuck, pero entonces Dios tampoco existe. ¿Qué pedo con esto? O sea, ¿cómo? Y a ver, yo no tuve una educación y un trasfondo religioso muy activo donde no iba a misa, no escuchaba los sermones de nadie y entonces nunca tuve, como dicen otras personas religiosas, una relación con Dios. Y nunca tuve, o sea, era una figura, era una cosa muy abstracta para mí. Ujú. Era un concepto. Le rezaba, pero nunca le dirigía mis pensamientos directamente. Era más bien como un concepto justo orwelliano también, como de te está vigilando y está ahí, quiere que seas bueno, pero Siempre no te sé, está era viendo, te raro. vigila, o sea, no era una cosa positiva. Exacto. Pero bueno, el chiste es que de ahí, ya para secundaria, ya me había decidido como ok, no creo en Dios. No me parece lógico y me disparó ya una serie de cuestionamientos un poco más razonados, como, a ver, o sea, como de falacias de la religión, ¿no? O sea, la primera es el clásico, fue, si Dios es todopoderoso y es todo bueno, pues qué chingados, porque hay niños que se mueren de cáncer y eso no me parece nada bueno. Y si hay alguien que es todopoderoso, pues qué chingado. O sea, como, ¿sabes? La crisis clásica. Sí, ¿Cómo puede un ser todopoderoso y todo bueno permitir que exista el mal? sí. Que, de nuevo, tiene sus explicaciones religiosas, que en ese momento yo no conocía, pero en ese momento, pues bueno, me llega esa crisis. Luego también la crisis de la predeterminación. Dios tiene una misión y un plan para todos. Y me acuerdo que también entendí, me quedó claro desde chico la idea de que Dios era omnisciente, omnipresente y que el tiempo lo trascendía. Yo como, ok, no percibe ni pasado, ni presente, ni futuro, es todo. Ujú. Pero entonces, si no hay pasado, presente, ni futuro, o sea, como que solo es, y entonces lo que nos sucede a nosotros, pues está determinado, no puede ser cambiado. Y además,
ya es la misión de Dios. O sea, ya es el plan misterioso de Dios. Entonces, ¿como para qué le rezo? O sea, como para qué le rezo que me vaya bien en el examen si ya decidió. No, y aparte no solo eso, sino que refuta la idea del libre albedrío. O sea, que en la religión católica existe esta idea de que tenemos libre albedrío para poder decidir por nosotros mismos lo que sucede en nuestras vidas. Pero si Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿en dónde queda tu libre albedrío? O sea, el ya saber implica una predeterminación de tu destino. Entonces, ¿cómo? No, o sea, es una o es otra. Si Dios sabe lo que va a pasar, entonces lo que va a pasar ya es un camino trazado. Sí. Y entonces, ¿cómo tienes libre albedrío? Y entonces, ¿cuál es el peso de tus pecados si desde tu diseño ya estabas como hecho para pecar? Exacto. Porque al final, si somos la creación de Dios, entonces la manera en la que nacemos, el contexto en el que nacemos, las cosas por las que pasamos, nuestros traumas y todo eso, pues también son de Dios. Y por ende, nuestras acciones, de cierta forma, están predeterminadas por Dios. Porque la manera en la que creces y en dónde creces y tus atributos y todo eso, pues no que te predeterminen, pero influyen en cómo actúas. Entonces no tiene sentido. Sí. Que luego sea como, te hice pecador, pecaste, chinga tu pito. Ujú. Wow, o sea, tú así me hiciste y ahora estás enojado porque hice lo que ya sabías que iba a hacer. Sí. No tiene mucho sentido, claro. Sí, entonces, pues ya conforme crecí se dispararon todas estas falacias y estos pensamientos y concluí que no. Y además porque, a ver, siendo el nerd que soy, me empecé a meter a muchos otros temas. Por ejemplo, mitología griega y mitología de otras culturas, que entonces, de nuevo, por inferencia, fue como de, a ver, si han existido culturas a través de la historia y cada cultura crea su narrativa, justo su cosmología, sobre el origen de la vida, de la tierra, del bien y el mal, y básicamente crea su Dios y su religión y su espiritualidad, pues evidentemente la que me enseñaron a mí, pues es otra en la multitud de religiones y espiritualidades, Ujú. y nada determina que sea la correcta, porque lo único que determinó que yo recibiera una educación católica fue que nací en la Ciudad de México, en el contexto Claro. en el que nací, pero si hubiera nacido en otro país, en un país donde predomina el Islam, Tú seguirías el Islam, pues seguiría por el Islam. supuesto. O no, o habría dejado de seguir el Islam. Pero de nuevo, o sea, como que me cayó este 20 de, pues evidentemente es un factor social Es y cultural y circunstancial, o sea, circunstancial. yo me acuerdo que una vez, o sea, en esas épocas cuando yo tenía como 14 y se usaba mucho Facebook, me acuerdo que alguna vez reposté algo que decía como, claro, hay, no sé, no me acuerdo el número, pero hay 2000 religiones, ha habido Ajá. tantas religiones a través de los años y en el mundo, pero la tuya es la correcta, obvio, ¿no? Como irónicamente, y una amiga se súper emputó conmigo porque estaba refutando el catolicismo, ¿no? Claro. Pero es que sí, o sea, como que sí parece un poquito absurdo pensar como, claro, es que la religión, casualmente la religión que a mí me enseñaron, esa es la buena. Todas las demás están Sí. mal. Y era algo que a mí me molestaba mucho de la iglesia. O sea, de ir a la iglesia y de escuchar como, yo creo en este único Dios y esta es la religión verdadera. No sé qué. Yo era como de, ¿basado en qué? ¿No? O sea, como que cómo podemos tener evidencia de tantas religiones, de tantas creencias y decir, Nel, güey, yo tengo razón. Claro. ¿Por qué? No sé, fuente de los deseos, porque nací aquí. Sí. Como que no tiene sentido, o sea, ya que lo pasas por un lente meramente lógico, pues está dudoso. Claro. Sí, y a ver, y luego todavía ya más grande empecé a, de manera mucho más consciente, tener una postura muy crítica de la religión. Y me acuerdo que hubo un tiempo donde mi postura era sumamente crítica, también ya conociendo el pasado histórico, ¿no? Y yo como, a ver, ¿cuántas personas han muerto en nombre del Dios católico? Sí. ¿Cuántas atrocidades no han sucedido? ¿Cuántas atrocidades no siguen sucediendo? ¿Cuántos sistemas no se mantienen por esto? ¿Y cuántas Exacto. cosas horribles no se siguen perpetuando por esto? ¿No? O sea, al final, pues son las religiones abrámicas en general son muy misóginas y hasta son racistas y muchas estaban de acuerdo con la esclavitud y un montón de cosas pues dudosas, ¿no? Sí, Que claro. desde un lente moderno dices, hijo, no sé, o sea, no sé qué Sí. tan bueno sea que esto siga proliferando. Incluso ahora mismo, ¿no? Muy woke el Papa Francisco y qué padre, pero acaba de ser el cónclave y la voz de ni una sola mujer
fue escuchada ni tomada en cuenta Ni en la se decisión de quién va a ser el siguiente representante de Dios en la tierra. Ni siquiera está abierto a ser cuestionado. Deciden los cardenales, que son todos hombres, y el representante es él. Y punto. ¿Se va a cuestionar? No. ¿Se va a cambiar? Y Dios es Tampoco. hombre. ¿Y Dios es hombre? No, porque Dios no tiene género ni sexo, pero en el lenguaje y simbólicamente es hombre. Entonces, y además, a ver, de nuevo, sea o no real, porque justo ahora entraremos a ese otro lado, pero exista o no, en nuestra vida existe de manera simbólica, porque no podemos percibirle. Justo, Dios inclusive. No Te van a podemos matar. percibirle. Entonces, si solo existe de manera simbólica, si nuestra única aproximación a lo sagrado, a la deidad, es con un nombre, en español, él, masculino, Dios, en inglés, him, con H mayúscula, pues a huevo estás insertando una cosa que se supone que trasciende los límites de nuestra humanidad y nuestra sociedad en un sistema social y cultural que tiene un origen muy claro y que entonces está limitando el mismo potencial sagrado y divino del misterio de Dios. Claro, y además, a ver, si lo pensamos de una manera como muy esencialista, ¿no tendría más sentido que Dios fuera una mujer? O sea, ¿quién crea personas, literalmente? No, es como, pues sí, y digo, y no que yo diga, entonces tiene que ser no, pero como que si nos estamos yendo por entendimiento meramente humano, yo diría, pues güey, está bastante obvio, ¿no? Exacto, un entendimiento Pero simbólico. obviamente no va a ser así porque pues estamos en una sociedad patriarcal que desde el inicio fue patriarcal. O sea, al final, Sí. ¿cuál es el punto? O sea, ¿para qué creas religiones? ¿Para qué es la Biblia? Es un código moral. Ese código moral, ¿a qué se va a adherir? A las reglas de tu sociedad en ese momento, Sí. ¿no? Y ha evolucionado hasta cierto punto porque si no evoluciona se muere. O sea, al final muchas veces decimos, justo el Papa Francisco, qué bueno que era tan, estaba como tan inmerso en el mundo moderno y entendía las cosas desde otra perspectiva y a mí me parecía un hombre excelente, sí, pero también era en parte pues para salvar a la iglesia de quedarse obsoleta. Ujú. O sea, si la iglesia pudiera quedarse igual que hace 200 años, lo haría, porque gran parte de su objetivo es perpetuar las mismas reglas por las que se ha regido por siglos, porque también pues sirve al poder. O sea, el Vaticano no es que digas, o sea, ese rollo de que en la Biblia literalmente dice que es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al cielo. Eso lo dice en la Biblia y lo pueden buscar. Y luego vas al Vaticano y es como, no estamos realmente practicando lo que decimos en los sermones, ¿verdad? Y esto no es explícitamente o exclusivamente algo en contra de la religión católica, simplemente todas las religiones, la manera en la que se expresan, la manera en la que se propagan, la manera en la que existen es a través de los humanos. Y los humanos somos falibles y los humanos creamos sistemas que nos benefician a nosotros. De la misma manera que el judaísmo, de la misma manera que el islam, de la misma manera que el budismo. Todas las religiones han servido al sistema en el que estaban insertos. Sí. Y ahora, más que la religión, a mí lo que me interesa hablar, o sea, sí de la religión, pero también del concepto de Dios, Sí. porque yo me acuerdo que yo tuve la crisis religiosa cuando tenía como 12 años. O sea, yo, justo no es que mi crianza haya sido extremadamente católica, pero pues sí, fui al catecismo, hice mi primera comunión, hice la confirmación. En algún punto me interesé mucho por la iglesia, o sea, en algún punto me gustaba ir a la iglesia. Vaya, Ah, vaya. perro, esa no te Sí. la sabías. Me gustaba, de hecho, aún me gusta ir a las iglesias, no a escuchar misas, pero me encantan las iglesias. Sí. Me siento en paz en las iglesias. Pero me gustaba mucho ir a la iglesia. Y, y sí escuchaba, o sea, yo las misas sí las escuchaba, o sea, no me disociaba, no me dormía, de verdad escuchaba porque sí es que, güey, Dios, esto es lo más importante, o sea, de todas las cosas importantes, esto es lo más importante, es Dios. Lo tomaba de una manera muy literal, Claro. ¿no?
Y en las clases de catecismo ponía atención y aprendía, o sea, porque justo era lo más importante. ¿Qué puede ser más importante que aprender de Dios? Em, y en algún punto como que las cosas me dejaron de hacer sentido, o más bien nunca me hicieron sentido y por fin pude admitir que no me hacían sentido. Ujú. Cuando tenía 12 años y fue como, no, espérate, es que hay tantas inconsistencias que esto no me está cuadrando. Y me puse a investigar justo sobre el budismo y la reencarnación y el islam y el judaísmo y como diferentes religiones para entender todo lo demás que existía. Y eventualmente llegué a dos conclusiones. Una, que si hay un sistema que a mí me haría sentido como a nivel emocional, así de que lo que a mí me gustaría que fuera real, es la reencarnación. Eso es lo que a mí me hace más sentido Ujú. y lo que más como que podría pensar que sí tiene sentido que las almas se reciclen y que regreses varias veces como a aprender cosas, ¿no? Va. La segunda conclusión fue sí, pero eso solo es porque a ti te gustaría que eso fuera real. Lo más probable es que no exista nada, que todos estemos súper de Lulu inventándonos cosas para lidiar con la cruda realidad de que naces, vives y te mueres y ahí se acaba todo. Ujú. Y esa es una cosa muy cruda y difícil de digerir porque no puedes pensar en la no existencia. O sea, pensar en la no existencia causa un vacío existencial muy fuerte. Ahorita tú piensa en que de repente vas a dejar de existir, ya no vas a percibir nada. ¿Eso cómo se siente? Pues no se siente. Ese es el problema, ¿no? Eh, y después tuve como que me quedé mucho en esa postura un buen rato y también me volví muy crítica de la religión porque lo vi como un sistema de control. Y ahora estoy en otro punto totalmente diferente en el cual digo, bueno, yo no sé si hay un Dios o no, o sea, no puedo afirmar ni negar porque pues basado en qué, pero a la vez sí creo que hay otras cosas que no podemos ver. Ujú. O sea, que hay otras fuerzas más allá de solo lo que existe en el plano físico, pero no necesariamente lo relaciono con un Dios. Pero Sí, también entiendo por qué la gente lo necesita. O sea, al final, Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a un Dios. Dios no nos hizo su imagen y semejanza, nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza, porque necesitamos creer en algo para soportar la vida. Por ejemplo, lo que me contaste hace poco de lo de Cande, cuenta sí. eso. El otro día, sí, bastante poco, mi perrita se perdió por 2 días. Apareció, está perfecta, todo bien. Ya después de que sucedió fue algo muy chill. Ella no sufrió, o sea, todo chill, todo bien. Pero cuando desapareció, pues obviamente empezamos a buscarla y fue todo un desmadre y muy angustiante. Em, y recordé unas clases de mística que tomé, porque he tomado muchas clases de muchas religiones y me he metido a leer. Sí, sí, soy súper nerd de religiones y hasta tomé optativas de teología, a pesar de ser comunicólogo, porque me encanta el tema. Pero bueno, recordé una de mis clases de mística donde hicimos un ejercicio lógico como sobre la existencia de Dios y la necesidad de que Dios exista. Y suena muy simple, pero nosotros, humanos, somos limitados. Podemos hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas que no podemos hacer. Simplemente no podemos hacer. Y nos cuesta mucho trabajo lidiar con que no podemos hacer cosas y todavía más trabajo lidiar con las cosas que no podemos hacer. Y cuando no puedes hacer algo, necesitas que se pueda, que alguien pueda, que algo pueda. Y ahí es cuando entra Dios, porque Dios puede hacerlo todo. Entonces también en esta lógica acrobática, pero que funciona, yo no puedo, admito que yo no puedo, pero Dios puede. Y yo, al entregarme a Dios, puedo, porque como Dios puede a través de mí. Y entonces yo puedo, ya puedo. ¿En qué? O sea, ejemplificado de qué manera. Yo no podía aparecer a mi perrita así. No podía. No podía encontrarla de una manera directa. No existe el encontrar como verbo directo de, claro, todo el chiste es que estaba perdida y no sabía dónde estaba. Podía buscarla y la busqué horas, pero llegó un punto donde pues yo no podía
encontrarla, podía buscarla, pero no podía encontrarla. Y recordé que, pues justo, ¿y quién puede? Pues puede Dios, pero yo no creo en Dios. Yo no me suscribo a Dios, entonces yo no le puedo pedir ayuda a Dios. Em, entonces ya no puedo hacer nada. O sea, tocó en esos 2 días que estuve perdida, me tocó estar sentado, me tocó dormir, me tocó no hacer nada para activamente encontrarla, aunque era lo que más quería hacer, porque no podía. Y en ese momento, personas religiosas me dijeron, rézale a este santo, pídele a la Virgen. O me contaron que ellos lo hicieron. Mi abuelita me dijo como, es que yo le pedí a la Virgen y le pedí a San Cayetano. San Cayetano, échame la mano, por Justo. Y mi supuesto. suegra me dijo, es que fui a la basílica y le pedí a este otro santo y a tal. Y lo que pensé es, pues claro, ellas tampoco podían encontrar a Cande, pero lo que podían hacer, en términos reales de acción, era rezar. Entonces, si yo hubiera sido creyente, no puedo encontrar a Cande, pero lo que puedo es rezar. Y al rezar, estoy pudiendo encontrarla. ¿Por qué? Porque estoy pudiendo hacer algo que me conecta con el poder hacer lo imposible y entonces yo puedo. Y en este ejemplo no funciona de esa manera, porque aunque encontré a Cande, pues no sabemos si la encontré por San Cayetano, por Dios, o porque vieron los carteles que puse para encontrarla. Ujú. La encontramos. Pero este tipo de ejemplo y este tipo de lógica funciona mucho, por ejemplo, en los deportes y en atletismo, ¿no? O sea, cuando llegas a un límite intelectual o físico de tu cuerpo, donde tú aceptas que ya no puedes, al encomendarte, esa es la palabra que siempre dice Abby, al Sí, encomendarte a encomiéndate Dios, a Dios. Ujú. Dios sí puede y Dios puede a través de ti y entonces tú puedes. Claro, y no importa, o sea, en términos prácticos, no importa si es real o no, porque sí pudiste. O sea, es un truco psicológico hasta cierto punto, es un efecto placebo, lo podríamos ver de esa manera, si lo ves asumiendo que Dios no existe, Claro. ¿no? Asumiendo que Dios existe, entonces pues Dios lo hizo a través de ti y ya. Pero si no existe, pues es un efecto placebo. Y es que ese es lo interesante, o sea, que a lo mejor ahorita estaba pensando, nosotros no tenemos un Dios a quien encomendarnos, pero sí nos encomendamos un poco al universo, a los A escritores. algo superior. Y eso es otra cosa que tocamos en la clase de mística. Cuando no es Dios, un Dios de una religión clara, o un Dios de alguna espiritualidad que tú te creas, aún así, de cierta manera, lo que dijo este profesor es que si te pones a pensarlo, hay algo superior a lo que te suscribes. Hay algo que sí puede. Hay algo que te trasciende a lo que sueles conectarte, porque no es una cuestión, eh, más bien porque es una cuestión de necesidad humana, de naturaleza Sí, humana, el suscribirte, o sea, literalmente necesitamos poder, o sea, es nuestra herramienta para entender el mundo y para poder navegarlo. necesitas creer que tienes el poder de hacer las cosas. La impotencia es lo más horrible que te puede pasar. Exacto. Incluso está tal vez ligado a nuestro instinto de supervivencia. O sea, incluso tal vez el verdaderamente aceptar que no se puede es la derrota absoluta y fatal espiritual e intelectual del ser. Pero te suscribes a algo superior. Y justo puso el ejemplo de tal vez te suscribes a los hongos, al sistema micótico, Ujú. micólogo. El, Bueno, al micelio. al micelio. Te Te suscribes al suscribes al micelio. micelio que conecta toda la tierra y toda la vida O te en un mismo suscribes a ser. la naturaleza. O Al al universo, al universo. destino, al ser, al karma, al caos. Yo últimamente me he encontrado suscribiéndome mucho al caos. ¿Dirías que ese es tu fuerza? O sea, ¿tú a qué te suscribes? En este momento, al caos, la verdad. Me suscribo mucho al caos entendido como la rueda del tarot, como este intercambio de energías, también desde una filosofía muy taoísta de la existencia es como la marea. Va y viene y tú no sabes y no puedes saber si algo es bueno o malo porque nunca puedes conocer los efectos finales de las cosas, ¿no? Entonces, ay, qué bueno que me encontré este sándwich. Pero qué malo que el jamón estaba echado a perder y me enfermé. Pero qué bueno que esa enfermedad hizo que no fuera a trabajar el día que se quemó la oficina. Pero qué malo que hizo que perdiera mi trabajo y entonces ahora no tengo dinero. Pero qué bueno que como no tuve dinero, resulta que
me encontré mi vocación dedicándome al servicio de... O sea, ¿sabes? O sea, en esta lógica taoísta Sí. nunca sabes qué es lo mejor o lo peor para ti. Lo único que sabes es que la vida es incierta, el caos, la entropía es la única certeza de este universo, porque hasta científicamente lo es. Y lo que podemos hacer, lo que sí está en nuestro poder como humanos, es aceptar que ese intercambio de energías natural suceda y tomar lo mejor de las cosas, no en un sentido de positividad Tóxica. tóxica, bárbara, regilesca. Siempre ve lo mejor en ti. No Siempre ve siempre lo ve lo mejor en mejor, todos. pero, pero toma las cosas como son y, y no te hundas más en el hoyo de la incertidumbre. Claro. Y es algo que la verdad a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Son últimamente en las cosas malas que me han pasado. O sea, aceptar la incertidumbre. Ajá, o sea, me duelen, sin duda, pero las acepto muy rápido. Acepto muy rápido cuando no tengo el control de las cosas. Y al final no tengo el control de lo que me sucede en el pasado. O sea, he dejado muchísimo ir el hubiera y, y siento que estoy en un lugar donde puedo sentir mucho el dolor de el caos inesperado, aceptando mi impotencia frente a las cosas y haciendo lo que puedo frente a ellas. Por ejemplo, hace poco que se robaron mi computadora. Ay, sí. Me dolió sin duda, el shock humano visceral sucedió, o sea, se me cerró la garganta y me entró un flash de calor y dije como, no puede ser, no puede ser, no puede ser, al encontrar mi mochila vacía. Pero en poco tiempo, o sea, estoy hablando dentro de la misma hora, como de, ok, bueno, pues ya no tengo compu. O sea, ¿qué voy a hacer? Pero genuinamente me ayuda. O sea, como de, pues sí, ya, en efecto, no tengo compu y es triste, pero sucedió. No puedo cambiarlo. ¿Qué puedo hacer? Pues comprarme otra compu porque la necesito para trabajar. Sí, porque ¿No? eventualmente, y también porque, digo, no fue una tragedia, o sea, era algo que se podía arreglar. Exacto. O sea, estaba dentro de tus posibilidades comprarte otra computadora, Exacto, estaba dentro de ¿no? mis Y posibilidades no fue una cosa catastrófica. Pero y lo también, hice. o sea, justo, no quiero tocar ese tema específicamente, pero también porque tú viviste Sí, lo peor que te podría haber pasado en la vida. Entonces exacto. ya nada es tan terrible. Justo. Y toquémoslo porque está directamente relacionado también a cómo vivo mi espiritualidad y mi Sí, o sea, paz con por las eso cosas. puedes vivir eso. Exacto. Justo porque yo a los 16 años perdí a mi mamá a cáncer y entonces fue muy denso. No solo fue la muerte, pero la experiencia y el dolor que trae una experiencia como estas. Y cuando tú vives eso, o sea, literalmente de un segundo a otro, me cambió la vida en un sentido evidente, pero realmente me cambió la forma en la que entendía el mundo, a mí mismo, lo que importan las cosas. Me acuerdo de que, de verdad, de un segundo a otro, dejaron de importar tantas cosas y es muy raro decirlo, ¿no? Y es algo hasta tabú, pero por ese evento yo soy quien soy y soy tan... o sea, he podido aprender tantas cosas del mundo y... ¿Cómo decirlo? Es que, a ver, O sea, por ese evento me he liberado de muchos de los sufrimientos de la condición humana que antes de ese evento, digo, tienes 16, pero que antes de ese evento me torturaban muchísimo. yo me acuerdo que me dijiste, es que yo antes de que pasara esto, yo estaba haciendo mi tarea. Y estaba Ajá, preocupado por la sí, tarea. sí, 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 Y sí, luego se murió mi mamá y fue como, me vale madres la pinche tarea. O literalmente, sea, y no que entonces dejaras de hacer las cosas que tienes que claro, hacer, no es como, bueno, entonces renuncia a tu trabajo y deja de... O sea, no, pero, sí. pero le diste la importancia que merece. Exacto, como nerd que ya me he dicho múltiples veces, hasta ese punto de mi vida sufría mucho la escuela porque tenía una presión autoinfligida y aprendida del éxito y de la perfección y de que tengo que lograr esto. Y de repente se muere mi mamá y es como, esto no importa. Esto es Esto es irrelevante. completamente irrelevante y es una lección que no es para todos, pero si hay algún nerd escuchando esto, este es mi mensaje para ustedes, porque luego, obviamente, en estos círculos
tengo muchas amistades, justo muy académicas y muy apasionadas por el éxito académico y luego el éxito laboral, y veo cómo sus vidas empiezan a sufrir por esta presión autoinfligida. Y yo veo cómo me liberé de eso. Y mi mensaje es que verdaderamente, en serio, no importa. No importa un carajo. No importa en lo más, en lo absoluto, en lo absoluto. Y es algo muy duro de decir, pero también es algo que luego en la vida me ha servido y que hoy en mi trabajo, en mis trabajos, me sirve, yo diría para hacerlos mejor, porque entiendo lo que son, que son trabajos, pero que al final no importan. O sea, que no estoy haciendo nada que verdaderamente importe. Importe. Sí, no Que está, la importe. vida de alguien no está en tus manos. Y también Exacto. a ver, o sea, creo que es difícil el balancear las dos cosas, que es como, todo importa profundamente. Todo Ujú. importa, todo lo que hagas importa. Pero hay que ponerle el nivel de importancia que merece. O sea, es el no ahogarte en un vaso de agua y también ponerle la importancia a lo que sí lo tiene, que al Sí, final son los humanos. O sea, lo que importa realmente en nuestra experiencia son las relaciones humanas, son las personas a las que quieres, son el darles el tiempo que merecen, el estar ahí, el conectar. Y también siento que a veces esta idea de Dios, o sea, el tener la figura de Dios puede ser incluso como, puede ir en detrimento de eso. sí, O sea, porque a veces te separa de la humanidad, sí, cuando en realidad lo que debería hacer es conectarte con la humanidad. claro. Y también el cómo tú afrontaste la muerte de tu mamá en relación a Dios, porque en ese punto tú ya no estabas, Sí, ya no estaba ya no para nada. creías en Dios, y al final eso terminó siendo mejor que peor. Sí, sí, o sea, para ese punto, o sea, ya estaba muy lejos de creer en Dios. Ya había explorado también otras filosofías religiosas. Em, no creía que Dios podía salvarla, ni que le estaba castigando, ni que, pues sí, o sea, ninguna de las explicaciones religiosas que podían Es que eso está horrible, existir. porque puedes pensar, tengo cáncer, hice algo mal, Dios me está Exacto, castigando y me lo merezco. sí, También, o sea, como que tiene unas implicaciones morales horribles. exacto. Y de nuevo, todavía no tenía tanto, todavía no había integrado tanto esta filosofía taoísta a mi vida, pero en cierto punto sí, porque también yo veía el cáncer de mi mamá como un hecho, o sea, como un hecho inamovible contra el que no podía pelearme. O sea, como que está enferma, sí, ya. O sea, como que es un hecho. No hay nada que pueda, o sea, la realidad es que está enferma y ya, eso como que lo acepté, ese no era el problema. El problema era lo que podíamos hacer frente a la enfermedad. Y eso fue lo que, en mi opinión, sufrí, que después he podido resignificar, también dándole su lugar a mi mamá, pensando en que pues ella decidió afrontar la situación. Como ella decidió afrontarlo, ¿no? Y todos somos libres de afrontar el caos con las herramientas y el conocimiento que tenemos, ella decidió hacerlo así. Pero a mí lo que me causó mucho conflicto es saber, el que tenga cáncer es algo que no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es su calidad de vida al tenerlo. Y a intentar cambiar algo que era un hecho inamovible, yo siento y yo sentí que acabamos deteriorando algo sobre lo que sí teníamos control. Y entonces es cuando también esta idea de Dios viene al caso, porque a veces siento que algo en lo que puede ir en detrimento de la creencia en Dios es enfocar nuestra energía en cosas que no podemos cambiar, ¿no? O sea, de nada me sirve, justo, o no lo sé, pero yo creo que de nada me sirve rezarle a Dios que me haga una mejor persona y que me ayude a, no sé, superar mis traumas, como el aceptar que tengo traumas y que tal vez necesito ser una mejor persona y entonces educarme en inteligencia emocional, ir a terapia, buscar recursos sobre desarrollo intelectual, emocional, ¿sabes? O sea, Sí, o y sea, en otras situaciones, o sea, encomendarte a Dios sirve en ciertas situaciones y en otras lo que hace es ir totalmente en detrimento porque te quita una responsabilidad. O sea, es decir, yo ya le exacto, recé a Dios, ya. exacto.
Ya alarmé. Sí, o sea, está en Yo veo Dios. misa todos los domingos, güey. Ajá, Ya, soy una buena persona y es como no. O sea, de hecho, probablemente no. Lo que sí, estás haciendo es desplazar tu responsabilidad en otro ser. Y también, o sea, relacionándolo con lo que estabas contando, el olvidar lo que está en el mundo terrenal y lo que está pasando por una promesa divina que nunca va a llegar. O sea, el pensar, es que yo estoy haciendo todo esto para irme al cielo, o yo estoy actuando de X o Y manera porque es lo que Dios cree. Es como, sí, pero ¿qué es lo que está pasando en tu vida real en este momento? O claro. sea, yo no estoy en contra de la idea de Dios, simplemente el hecho de que influya en tu vida me parece una locura, porque el hecho de que yo no crea en un Dios no significa que no me rijo por algún código moral y que voy a ser una mala persona porque no tengo un Dios. De hecho, al contrario, creo que si eres una buena persona porque tienes miedo de irte al infierno, entonces no eres una buena persona. Más bien Exacto. eres un cobarde Sí, que tiene impulsos violentos y que quieres hacer cosas malas, pero no te atreves por miedo al castigo. justo. Yo, Justo, porque yo hago cosas buenas a pesar de que no voy a ser, ¿cómo se dice? recompensado. Recompensado ni castigado por hacer las malas. Las hago simplemente porque está en mi voluntad hacerlas. Y porque, sí, o sea, está en mi voluntad hacerlas. Y entiendo también la simbiosis comunitaria en la que existimos, donde justo no es una cosa barba de regilesca, es una cosa social que hasta Pan pues, integral. o sea, pudiéramos estudiar sociológicamente, pero el dar bien a la comunidad te hace bien porque existes dentro de la comunidad. Si existes en una isla, no hagas bien. No hagas bien por la comunidad. No No hay hagas nada. comunidad. Sí, no, o Da sea, igual. patea a Wilson. Vale, madres. Wilson no va a hacer nada por ti. Y Wilson no influye en tu vida en lo absoluto. Pero si existes con otro ser humano al lado, entonces sí. Porque ese ser humano existe igual que tú y existen en conjunto. Y hay una relación directa, más bien directamente indirecta. Directa, pero oculta. Y como somos un chingo, esa relación es muy difícil de seguir, ¿no? Necesitaríamos un montaje así súper cool, donde ves cómo el pan que te doy después se convierte en tarara, y esta cadena que después en 10 años llega a mí en forma de otro bien, ¿sabes? Pero esa es la realidad de la sociedad. Y a veces el creer en Dios y encomendarte a Dios justo es renunciar a tu responsabilidad y a tu agencia y al poder que sí tienes sobre las cosas, porque sí tienes el poder de cambiar ciertas cosas, ¿no? Y sí tienes el poder para entender, también eso, para entender y para aprender. O sea, uno de los grandes conflictos de la religión y el pensamiento religioso es que es sumamente conservador, también porque Dios no cambia, porque si la Sí. totalidad es absoluta, es inmutable. Es súper prescriptivo. O sea, el problema es que tiene respuestas claras para preguntas que no se pueden responder. Y, o sea, y por eso, ahorita me acuerdo de lo del corto, que en un cortometraje que acabamos de grabar, justamente tengo una escena en la que yo de chiquita estoy preguntando que cómo es posible que un palito de paleta, o sea, tiene dos lados a fuerzas. Y Dios no puede hacer que tenga un solo lado, porque nada tiene un solo lado. Y esa fue mi crisis real a los 6 años, porque si es que, claro, Dios puede hacer todo, es todopoderoso y es Ajá. omnipresente y todo, entonces puede hacer todo, pero no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no existe una sola cosa en este mundo que tenga un solo lado. Sí. Y el problema es que en lugar de que eso te lleve a una discusión Sí, que la sobre cosas maestra hubiera dicho como, qué interesantes, interesante, exploremos las dimensiones. Y la mira, física, existe un libro que se llama Flat World, Flat Something. no tengo idea. Es de los libros más icónicos de ciencia ficción. ¿Ok? Busquen producción, busquen libro de ciencia ficción, Por favor. Flat Something, para tener el título. Los libros más famosos de ciencia ficción, creo que se llama Flat World, donde presenta un mundo que existe en solo 2 dimensiones. Ok. Y los ciudadanos son círculos, cuadrados y triángulos. Y de repente te pones, claro, o sea, ese cuestionamiento, ¿qué? ¿Sí es Flat Flat World, World? sí. Sí, Ah, Flat World. Flat World. Y Gracias. entonces, claro, esta maestra te puede haber dicho como, qué interesante pregunta, exploremos la realidad y lo que conocemos sobre la física. Hablemos de física y las dimensiones. No, no, no. Dios puede hacer todo, cállate. Cállate. Y eso es lo que pasa, que muchas veces el pensamiento religioso te da respuestas a preguntas
que no tienen respuesta, pero no puede, como que a veces la religión lo que hace es aplastar la incertidumbre y matar el pensamiento crítico, porque a la mayoría de la gente no le gusta pensar, no le gusta vivir en la incertidumbre porque entiendo, y esto no es una crítica como de, son unos estúpidos, es más bien como, es muy doloroso vivir en la incertidumbre, estoy totalmente de acuerdo, es complejo, vivir en los grises no está padre, pero creo que es nuestra responsabilidad. Creo que es nuestra responsabilidad porque somos seres humanos, porque no somos cuadraditos y porque el vivir, habitar en los grises, cuestionarnos y hacernos las preguntas importantes es lo que al final creo que nos va a impulsar como humanidad.